se hace con fuerzas espirituales que conectamos para poder abrir estos espacios, se hace con la coherencia de tener 2 décadas de camino. No nos estamos inventando nada. Hay coherencia de camino, y esto lo decimos con respeto. Hay coherencia de camino, de un camino de ancestralidad en nuestras propias vidas, y eso a uno de pronto le da también una autoridad para poder decir cosas, y con el permiso de los abuelos y las abuelas para poder decir cosas y para poder... Algo muy importante que no se nos puede olvidar, y es el alma, y se le está olvidando a la psicología. Y psique significa comportamiento. Quiero preguntarles, psique, que viene la palabra psicología, ¿psique significa comportamiento? No, psique viene de la palabra alma, y a la psicología no se le puede olvidar el objetivo de su estudio, el alma, y cada vez reducimos más el concepto de la psicología al estudio científico del comportamiento. Es la definición que tiene la APA en este momento. Es la definición reduccionista de la psicología que tiene la APA. Y nos estamos olvidando del alma. Yo les pido a mis profes, no dejen, no permitan que el día de hoy se siembre esa semilla, y no permitamos que nos olvidemos del alma. Y gracias por la labor que ustedes realizan. Muchos de los campos aplicados de la psicología nos vamos trabajando por cuestiones que tienen que ver con el bienestar, la salud mental. También son necesarias, pero gracias a ustedes no vamos a permitir que nos olvidemos del concepto de alma, que es donde nace la psicología. La psicología nace con ese nombre específicamente para hacer el estudio científico del alma. Y gracias a ustedes eso no se olvida. Muchas gracias. Entonces, continuando, vamos a presentarles uno de los documentales de la línea. Es un documental, entonces, pues ya los abuelos y las abuelas se van a presentar, pero es de la experiencia y uno de los trabajos de campo en el Cauca, y el encuentro precisamente con las plantas sagradas en esta parte del país. Ustedes saben también que, al igual que otras regiones de Colombia, el Cauca tiene sus plantas de poder, tiene sus plantas sagradas, pero también eso ha sido un poquito objeto precisamente de varios conflictos y de varias tensiones históricas. El Cauca es un territorio, igual que muchos en Latinoamérica, con diferentes raíces, pero también, sobre todo, con su raíz indígena allí muy presente. Entonces, vamos a mostrarles esta experiencia, también nuevamente agradeciéndole mucho a los mayores que van a aparecer allí. Esta es una experiencia donde el abuelito Nemesio y sus nietos y sus hijos comparten. El abuelito Nemesio, después de la pandemia, ya no nos acompaña físicamente, entonces también es bien bonito poderlo recordar acá y poder traer también todo su saber y su conocimiento. Salvador es psicólogo, entonces es doctor en ciencias sociales, es magíster en psicología social y también magíster en desarrollo a escala humana y economía ecológica. Salvador tiene también formación humanista, gestáltica, pues en términos de nuestra psicología, hablándolo un poco más acá. También tiene formación en reducción de daños y medicina integrativa. Cuenta con 15 años de experiencia clínica en psicoterapia, precisamente allí en Chile. También tiene experiencia en consultoría organizacional en empresas y en instituciones del Estado, y en los últimos 14 años ha integrado la psicoterapia con el uso de enteógenos y psicodélicos. Es el coordinador terapéutico en el centro Taquihuasi de la Amazonía peruana.
También es reconocido precisamente por todo el trabajo en la Amazonía y en el mundo mapuche, y bueno, en este momento se encuentra coordinando, liderando la organización MACMAndino en compañía de otros compañeros y compañeras allí en territorio chileno. Entonces, pues desde ahí nos va a compartir su palabra. Bienvenida a este tejido y muchas gracias por aceptar la invitación y por aceptar el tejido. Como mirar el documental que presentaron hace un rato atrás, Tequihuasi también se constituye un espacio de salud y medicina, y proviene de las medicinas tradicionales en el Perú, en la Amazonía peruana. Yo, como psicólogo clínico y social, me he introducido con mucha intensidad en la etnopsicología también y en la etnobotánica. Uno ve, por ejemplo, que a partir de la proliferación de los psicodélicos, los enteógenos, no sé si han visto ustedes, pero por ejemplo en Imperial College, en Nueva York, en distintas universidades grandes de Estados Unidos, la revolución psicodélica ha sido tan potente que incluso el mismo Trump, el presidente Trump de Estados Unidos, anunció hace un par de semanas atrás la autorización para la investigación científica y el uso experimental de ciertas moléculas. Pero esto va de la mano también con una creciente deforestación y uso abusivo de la ayahuasca y el chajé en las comunidades y en los territorios del mundo andino amazónico. Esto tiene un impacto a nivel global, a nivel ecológico, porque la alta demanda de enteógenos y psicodélicos en este momento genera también repercusiones en el funcionamiento de las comunidades, pero también en las cosmovisiones. Podríamos decir de que hay un proceso de colonización de las plantas en curso. Por tanto, vivimos una época que está marcada por el incremento, el sufrimiento psíquico, el agotamiento ecológico, la fragmentación de las comunidades, la expansión de formas cada vez más sofisticadas de control subjetivo, ansiedad, depresión, adicciones, burnout y la sensación generalizada de vacío existencial no pueden comprenderse únicamente como un trastorno de las personas, un trastorno individual. Expresan también una crisis cultural relacional mucho más amplia y profundamente vinculada con el modelo de desarrollo que hegemoniza el planeta, el neoliberalismo. En este contexto, el retorno de las plantas y las prácticas de exploración de la conciencia aparecen como síntoma en una búsqueda más profunda. La necesidad de reconstruir sentido, comunidad y de vínculo con la vida. No obstante, esta emergencia ocurre en medio de fuertes tensiones políticas y epistemológicas. La llamada guerra contra las drogas, impulsada principalmente por Estados Unidos durante el siglo XX, no solamente operó como una estrategia sanitaria, también operó como un dispositivo biopolítico de control social, territorial y cultural, por lo menos en el Perú, para contrarrestar los cultivos de coca. Estados Unidos, por medio de USAID, echó el glifosato, ¿no?, en la tierra. El echar el glifosato elimina toda forma de vida que existe en ese territorio. No sé no sé cómo estará el tema en Colombia, lo podremos conversar después de la lectura del texto. Bajo el discurso de la seguridad y la moralidad se criminalizan los pueblos, las prácticas rituales, las formas ancestrales de relación con la naturaleza. Tal como lo señala Michel Foucault, el poder moderno no actúa únicamente proveyendo, sino administrando el cuerpo, la conducta y los modos de su creación. En este sentido, no solo se prohibieron sustancias, también se patologizaron estados de conciencia como formas de espiritualidad y modos no occidentales de comprender la realidad. La contradicción contemporánea es evidente, mientras durante décadas comunidades indígenas fueron perseguidas por el uso ceremonial de plantas. Hoy, universidades como la Johns Hopkins o el Imperial College investigan los potenciales terapéuticos de la psilocibina, del MDA, de la ayahuasca en el tratamiento contra la depresión,
el trauma y la adicción. En mi caso surge la pregunta precisamente frente a cómo realizar ese retorno a las plantas, ¿no? Porque parte de lo que planteas y que vivenciamos mucho es esta contradicción contemporánea, ¿no? Y este elemento muy fuerte y muy vivo en América, ¿no? Y es precisamente cómo vamos reconociendo y recuperando el saber de nuestras plantas, o al menos reconocer, pues, como lo planteabas al inicio, este lugar y este rol de las plantas de poder, pero de las plantas medicinales, plantas maestras, pero a la vez también somos unos lugares, pues, con este capitalismo y neoliberalismo bien salvaje, bien presente, y como precisamente, pues, la colonización de las plantas también está, ¿no? En esta manera más contemporánea. Entonces a mí sí me surge la pregunta precisamente frente a ese retorno, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese retorno? Ni para, pues precisamente para no caer en este elemento bien contemporáneo de la industria, del capitalismo místico que traes, ¿no? ¿Cómo lo vamos haciendo y cómo lo vamos dialogando también entre los pueblos, ¿no? Porque siento que finalmente sí se ha abierto todo un diálogo selvático, pero también un diálogo andino, también un diálogo mesoamericano, ¿no? Entonces, que ya no se queda solamente en los territorios, sino que también se está expandiendo, pues, en toda América. Entonces, pues, a mí me resuena mucho eso. Por supuesto que hay muchas reflexiones frente a lo que planteas, pero también, pues, le voy a dar la palabra entonces a la profesora Constanza, al profesor Luis Eduardo, frente a lo que planteaste. Gracias para todos y mil gracias por la invitación. Estoy un poco inquieta porque mi mirada tiene una perspectiva bastante diferente, porque finalmente soy una ciudadana de Bogotá, ¿cierto? Que no tiene una mirada, una perspectiva más centrada en una cultura diferente a la que suelen tener la mayor parte de los colombianos. Mentira, no es la mayor parte de los conocidos, pero porque a veces se silencia un poco la voz de otras culturas. Desde mi punto de vista, definitivamente el problema del uso de ciertas sustancias psicoactivas solo reside en la pérdida de control que pueda tener cada humano sobre ello. Es decir, si tiene una postura, una posibilidad reflexiva frente a ello, en donde tiene una razón clara, centrada en la manera en cómo su cultura reconoce la existencia, la interacción con una serie de, no sé, de imágenes, de condiciones que marcan la diferencia, pues aquí es donde está un poco el contraste. Cuando yo he trabajado en el tema de consumo de sustancias, lo primero está en cómo quien usa las drogas de una manera que no tiene un sustento claro de cultura, sino que sencillamente está interesado en probar, en saber qué y para qué, pero sin tener una estructura clara de su cultura sobre ello, pues no tiene una justificación específica. Voy a dejar un poco más claro. Algunos de los productos de marihuana, como he visto y me ha enseñado el maestro Luis, me han hecho ver cómo algunas culturas tienen un contacto con la marihuana particular y que está claramente alineado con su experiencia, con sus creencias y con sus prácticas culturales. Pero si yo la traigo a Bogotá o a algunas otras zonas del mundo y la persona empieza a utilizarla sin ninguno de estos constructos mediando la razón, pues sencillamente la persona lo está haciendo con motivos completamente diferentes que tienen que ver, por supuesto, con elementos de salud mental y el deseo de tranquilidad o el deseo, e incluso en algunos casos la curiosidad.
Hicimos algún estudio comparando un poco la vida de un grupo indígena con la vida de queridos bogotanos y nos encontramos con que algunas de las personas que hacían parte de estos grupos indígenas estaban utilizando dispositivos electrónicos para vapeo. Entonces, una de las preguntas que me hacía yo es, ¿yo podría decir que esta es una práctica cultural o sencillamente estoy hablando de cómo los límites de cuidado se trascienden y algo que en este momento está afectando notablemente la salud pública de las personas que consumen este tipo de nicotina y otros aspectos a partir del uso de los dispositivos? Entonces nos encontramos que incluso aquellos líderes particulares les parecía interesante e importante que les diéramos la información acerca de quiénes de ellos estaban marcando la línea de uso de unos dispositivos que definitivamente naturales no tienen nada, porque se crearon para que las personas pudieran inhalar algunos, digamos que el vapor que se produce a partir de. Cuando hay un consumo abusivo, porque ese es el término que se utiliza en un grupo social como el que yo me he desenvuelto todo el tiempo, es aquel en donde la persona no solo usa aquella sustancia, sino que además ya no tiene control sobre su uso. No hay una decisión voluntaria para hacerlo, porque ya hay un nivel de dependencia que hace que para que pueda existir, funcionar, manejar más o menos las situaciones, necesita recibir dosificaciones. Es decir, para pensar necesito fumar, para pensar necesito vapear, para poder despertarme y estar tranquilo necesito beber, para poder seguir adelante necesito inyectarme, ¿sí? O necesito utilizar algún tipo de droga para que yo sienta que puedo seguir adelante. Entonces allí es donde trasciende a un punto que no es solo abuso, sino que podría llegar a ser una dependencia. Entonces para mí la cultura marca la diferencia, porque lo que he entendido es que en esa cultura no se consume o se utiliza desde una perspectiva de curiosidad, nuevas estrategias, formas para avanzar, sino que sencillamente hace parte de las prácticas culturales que su entorno las reconoce como elementos fundamentales. Sin embargo, el consumo del cual estoy hablando y el cual me he centrado en las investigaciones, pues no es avalado por la cultura, ni está centrado en el surgir y seguir adelante, sino más bien en el contenerse, el no poder avanzar y el tener y desarrollar un número importante de problemas que no solo lo afectan a él, a la persona que está emitiendo esta conducta, sino que además afecta el contexto social, cultural, familiar en el cual reside. O sea, definitivamente no podría decir que desde la perspectiva cultural de la cual vengo, tenga que decir, no, qué bueno, que los bogotanos, para poder relajarse, consuman alguna, ¿sí? Pero no podría decir, que fue una pregunta que recibí en algún momento de mi vida, usted no debería decirle a los indígenas que dejen de ser adictos, y yo diría, no, no puedo, porque mi trabajo ha sido desde una perspectiva cultural particular y creo que sería un error atrevido decir algo más que trascienda unos elementos particulares de prácticas sociales que ellos han llevado a lo largo de su historia. Por eso, incluso cuando me invitaron y vi el nombre, dije, no sé si estaré bien sentada allí porque tengo una perspectiva un poco diferente, pero sí muy respetuosa de cada una de las vivencias que tienen a partir de contextos culturales diferentes.
La profe Luz Dari Díaz es líder comunitaria con más de 18 años de experiencia en procesos de soberanía alimentaria en la localidad de Osa, aquí en Bogotá, en Colombia. Hace parte del colectivo Semilla de Mujeres para la Esperanza, la Vida y la Paz, organización desde la cual impulsa iniciativas de agroecología, huertas comunitarias y cuidado de semillas nativas en Bogotá, Ciudad Bolívar y Soacha. Su trabajo se enfoca en 4 líneas de acción muy puntuales: escuelas agroalimentarias urbanas y rurales, expediciones alimentarias formativas, mercados agroecológicos y procesos intergeneracionales con niños, niñas y jóvenes a través de iniciativas pues, que promuevan una alimentación ancestral, el cuidado de la tierra y la construcción de prácticas sostenibles frente al cambio climático. Como lo dijo la propia en la presentación, pues soy líder comunitaria que trabaja por la soberanía, la autonomía y la autonomía alimentaria. Lo hacemos desde la ciudad-región, pero decidimos también a nivel nacional en otros estados. Para nosotros es importante como organización saber de nuestros hermanos mayores indígenas, que son los que les leemos toda esta tradición de medicina ancestral y añoramos tenerlo siempre en nuestras casas, poder tener en nuestras huertas y poder tomarnos para un dolor de estómago, un dolor de cabeza, las gripes, alguna cantidad de cosas que hacen nuestras plantas medicinales directamente y sin utilizar cosas como transformar de una u otra manera diferente a lo que es la medicina ancestral. A pesar de que nosotros estamos con todo el tema alimentario, somos convencidos que la medicina es el alimento y el alimento es la medicina. Eso lo dijo Hipócrates, ¿cierto? Que es el autor de la medicina. Para esto nosotros trabajamos muchísimo enfocados en este principio básico. Tuve la oportunidad de trabajar con un médico que se enfocaba en traer su medicina alrededor del alimento y de la medicina. Entonces somos unos expertos en trabajar los cuidados del organismo alrededor del alimento y promovemos el tema de la agroecología porque los males que tenemos vienen a causa de todas las compras que hacen con químicos tóxicos, agrotóxicos y todo lo que han ahora manipulado nuestras semillas y bueno, una cantidad de cosas que hacen por el tema ¿cierto? Aquí prevalece el tema del billete siempre y promueven eso en vez de la salud y nosotros somos lo que comemos. Entonces en esa práctica que nosotros hacemos podemos formar alrededor de las escuelas alimentarias. Nuestras juntas siempre tienen esta connotación que es el sembrar, el cuidar la semilla, el transformar el alimento, el transformar la medicina, el uso cosmético, que también nos provee a nosotros superficialmente el aseo, ¿sí? Pero sin dañar nuestro organismo ni dañar nuestro planeta. Son varios elementos, ¿no? La vida siempre está hablando constantemente y la vida en este momento está hablando. Desplegamos acá una simbología que puede ser integrativa o que puede ser excluyente de alguna manera en ciertas lógicas. Sin decir quién, entonces estoy caminando acá por el auditorio y una estudiante me dice: mastiqué una hojita de ayo de coca, pero me la tragué. Entonces me dice: ¿hay problema con eso? Y ese hay problema estaba en un tono de ¿esto me va a hacer daño? O un grupo de sacerdotes que hace 10 años llevábamos donde el abuelo Fernando en Jota y el abuelo dice: voy a compartir la medicina del tabaco. Entonces éramos bastantes, éramos unas 40 personas, estudiantes de un posgrado en educación social acá en Bogotá. Yo hacía las veces del profesor de ellos y entonces veía mucho estudiante inquieto. Esta maestría la estudiaban varios sacerdotes
y había uno que no soportaba, ¿no? Como su cuerpo indicaba todo el tiempo que estaba en pánico. Hasta que se decidió acercarse a mí y me dice, profesor, esto que el abuelo está haciendo, o sea, si yo me aplico esto, me voy a volver adicto al trabajo. Decía el compañero sacerdote, estudiante, desde su lógica, ¿no? Una lógica, como dice la compañera, colega, tal vez una lógica de lo citadino, y habría que comprender en esa expresión qué significa el llegar con esta aclaración antropológicamente tan interesante para la propuesta, ¿no? Para lo que presenta. Que humanos somos los que estamos acá, ¿no? Me hace pensar la psicología ancestral indígena, entonces, como pregunta, ¿no? La psicología ancestral indígena, entonces, puede que tenga algunos defectos en sí misma en cuanto que tal vez no sea para citadinos, pero ¿qué significa ser citadino? Y además, tengo claro también, porque lo que agradezco y esta mesa tiene emocionalidades en este momento, se siente. Entonces la profesora con mucho respeto dice un poco como voy a hablar, estoy en el lugar donde puedo hablar libremente, y claro, a la profesora como a la líder comunitaria y su valeroso trabajo, así como a Salvador, y así como a las personas que no pudieron llegar, se les invitó con un sentido y con un propósito, y es el de diálogo. Pero casi que cuando me dice la profesora Constanza, porque yo voy a hablar desde mi lugar, y mi lugar tal vez no es el lugar que va a estar a favor de este discurso de las plantas sagradas. Entonces lo que evidencia es que es una realidad que genera temores en ambos lados. Sí, debe haber muchos lados, no solo dos, pero es una realidad que genera temores. Y en ese sentido yo quiero empezar por dos fuentes. Una, la afamada antropóloga colombiana Virginia Gutiérrez de Pineda, uso de alucinógenos. El chamanismo americano se vale de plantas alucinógenas muy variadas para entrar en contacto con los espíritus. Estos vegetales constituyen una de las variadas formas para lograr el trance o estados similares que conducen a tener la sensación de ver y contactar lo sobrenatural. Salvador traía el elemento, ¿será que esta es una disputa por la planta o esta es una disputa por la conciencia? También se ayudan con prácticas complementarias, tales como ayuno, abstinencia sexual, rituales de danzas, música de tambores y maracas, etc. Prácticas conservadas por algunas de nuestras comunidades actuales. Vargas Machuca refiere que, abre comilla, mascan hoja de coca y jopa y tabaco con que pierden el juicio y entonces les habla el diablo. Por ahora, ahí empieza a estar parte del miedo implícito en la manera como sembramos este debate. Entre las plantas más usadas está el yagé, presente hoy día en la Amazonía colombiana. También sobrevive en tribus de Bolivia, Perú, Brasil, Guayana inglesa. Algunas variedades de esta misma planta se emplean en América Central y México. La datura arbórea o cacao sabanero fue el alucinógeno por excelencia de los chinchas, lo llama alucinógeno, entre los cuales la coca también estaba relacionada con el chamanismo. El tabaco es, sin lugar a dudas, la planta que mayor uso ritual y curativo tuvo en las prácticas chamánicas. Sirvió para adivinar, curar en forma de soplados, buches, succiones, emplastos, vendas, masajes, pomadas, desahumerios, baños, etc. Y hoy mismo en Nariño mantiene mucho de su valor ritual en los tratamientos de retorno del espíritu a los niños enfermos.
También desempeña actualmente un rol importante en el proceso adivinatorio de asuntos personales, especialmente afectivos. Un ejemplo más ilustra esta práctica chamánica. Los guayupes, abre comillas, acostumbran a tomar la yopa y el tabaco, que lo uno es una semilla o pepita de árbol y lo otro es una pepita que cría, ancha, larga y vellosa. Y esto lo toman en humo, unas veces por la boca y otras por las narices, hasta que los emborracha y priva del juicio, y así quedan adormecidos, de donde el demonio en sueños les representa todas las vanidades y maldades que él quiere, lo cual ellos tienen por muy cierta revelación y no excederán de aquello aunque mueran. Esta costumbre es muy extendida en todo el nuevo reino, por ser instrumento o medio de que el demonio se aprovecha mucho con ellos, para hacerles idolatrar y seguir las otras falsas opiniones que quieren. Hoy en día fuman el tabaco, los que hacen trabajos mágicos para enamorados o frustrados efectivamente. En síntesis, dice Simón, un sacerdote español, no un científico, un sacerdote español. Simón considera a estos chamanes como, abre comillas, que es el siglo XXI, ¿no? Pero de pronto uno se encuentra una visión similar cuando alguien piensa en la psicología ancestral. Simón considera a estos chamanes como, abre comillas, la pestilencia contra nuestra santa fe católica y los que atacan la corriente de la conversión de estos naturales. Porque todo cuanto los sacerdotes enseñan de día, ellos contradicen y desenseñan de noche en lugares ocultos y retirados. No, aquí entonces uno podría pasar de estas tesis, y este texto está lleno de estas tesis, al planteamiento del profesor Gilberto Leonardo Oviedo Paloma, psicólogo e historiador de la psicología en Colombia, investigador de la Universidad Cooperativa unos años, en el sentido de cómo pareciera que lo que prejuicia primero no es la ciencia, sino que lo que prejuicia primero es la religión, y cómo hay una especie de hibridación entre esta religión que prejuicia en esta sintonía del mal, de la brujería y del diablo, con lo que en el siglo XVIII empieza a definirse como la comprensión experimental de ciencia en Colombia. Es decir, parece que hay una hibridación, o parece que la ciencia experimental en Colombia lo que recibe como elemento argumentativo primero es este prejuicio religioso. Y ahí hay un elemento para conversar largamente. Y para preguntar a los compañeros largamente, ¿no? Entonces nuestra idea de experimentación, nuestra idea de racionalidad metódica, hasta dónde es libre de prejuicios largamente históricos y largamente coloniales. Habría un ejercicio para el diálogo ahí. Ahora quiero permitirme leer, así solo alcance a esto y luego en las preguntas se va desarrollando. Este otro elemento que va a parecer extraño, ¿no? Esto es de un libro mundialmente conocido, se llama Las enseñanzas de Don Juan. Lo estamos leyendo en un club de lectura acá con los estudiantes del semillero y estudiantes de la cátedra en psicología ancestral. Y en la última lectura, hasta donde avanzamos, porque la vida todo el tiempo está hablando, llegamos a este elemento, y este elemento lo quiero traer acá sin comprensión clara de por qué, pero siento que lo tengo que poner acá. Que la sentidera debe empezar a ser un lugar importante de la epistemología. Dice así: la segunda parte de la hierba del diablo, vuelve a estar el elemento, se usa para volar. Dijo cuando hube terminado: el ungüento por sí solo no basta. Mi benefactor decía que la raíz es la que dirige y da sabiduría, y es la causa del volar. Complejo ese elemento, ¿no? Cuando estamos explorando aquí
la idea interesante de un tanto en Salvador, en términos de la disputa es por la conciencia, la disputa no es por la planta. ¿Quién tiene el diablo adentro? ¿Quién no? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién no? Pero además en esa misma disputa un elemento categorial interesantísimo, porque lo que entiendo es que una profesora doctora en el asunto, como la compañera, dice, puede haber una posibilidad cuando lo natural y lo cultural están presentes. Sin embargo, trae de manera muy interesante, pero yo no puedo, no lo dices así, yo no puedo con el abuso, yo no puedo cuando hay un problema del no control. Y trae entonces la pregunta que le hicieron alguna vez, perdón, estoy aquí más moderando, poniendo posición, pero ya voy a una posición, que los indígenas dejen de ser adictos. Es posible que los indígenas, entonces es posible que los indígenas dejen de ser adictos, porque ese miedo lo encontramos todo el tiempo en la academia. Los estudiantes de la línea de investigación en psicología ancestral indígena, entonces serán potenciales adictos. O puedo ir más allá, ¿no? Yo seré un potencial adicto y no me he dado cuenta. Mi benefactor decía que la raíz es la que dirige y da sabiduría, y es la causa del volar. Porque lo que entiendo que trae Salvador es la otra posición, ¿no? La de hordas de humanos adictos al capitalismo, a la ciencia, la tecnología, el desarrollo y la idea de progreso, y no se dan cuenta que están profundamente adiccionados a esa manera cultural del citadino, del ciudadano. Entonces dice, y es la causa del volar. Conforme vayas aprendiendo y la tomes seguido para volar, empezarás a ver todo con gran claridad. Puedes remontarte por los aires cientos de kilómetros para saber qué está pasando en cualquier lugar que quieras, o para descargar un golpe mortal sobre tus enemigos lejanos. Conforme te vayas familiarizando con la hierba del diablo, ella te enseñará a hacer esas cosas. Por ejemplo, ya te ha enseñado a cambiar de dirección, así te enseñará cosas que ni te imaginas. Como que don Juan, le dice el antropólogo estudiante del saber indígena, eso no te lo puedo decir, cada hombre es distinto. Mi benefactor jamás me dijo lo que había aprendido, me dijo cómo proceder, pero jamás lo que él vio. Eso es nada más para lo mismo. Pero yo le digo a usted todo lo que veo, don Juan. Ahora sí, más tarde no. La próxima vez que tome la hierba del diablo la tomarás solo, alrededor de tus propias plantas, porque allí es donde aterrizarás, alrededor de tus plantas. Recuerda, por eso vine aquí a mis plantas a buscarte. No dijo más y me quedé dormido. Al despertar por la noche me sentí revigorizado. Por alguna razón exudaba una especie de contento físico. Estaba feliz, satisfecho. Don Juan me preguntó, ¿te gustó la noche o te asustó? Le dije que la noche había sido en verdad magnífica. ¿Y tu dolor de cabeza era muy fuerte?, preguntó. Tan fuerte como todas las otras sensaciones. Fue el peor dolor que he sentido, dije. ¿Te impediría eso querer probar otra vez el poder de la hierba del diablo? Sin llamar la hierba del diablo. Si mi hijo está enfermo con dolor y la ciencia no me da respuestas, ¿yo dónde busco? ¿Yo qué soy capaz de hacer? No sé, no quiero ahora, pero más tarde quizá. De veras no sé, don Juan. Había una pregunta que yo deseaba hacerle. Supe que él la evadiría, de modo que había esperado que él mismo tocara el tema. Esperé todo el día. Por fin, aquella noche antes de irme, tuve que preguntarle. ¿De verdad volé, don Juan? Eso me dijiste, ¿no? Yo lo sé, don Juan, quiero decir, voló mi cuerpo. Me elevé como un pájaro. ¿Existen los estados acrecentados de conciencia? Se pregunta la psicología transpersonal y se pregunta también la psicología ancestral.
Siempre me preguntas cosas que no puedo responder. Tú volaste. Para eso es la segunda parte de la hierba del diablo. Conforme vayas tomando más, aprenderás a volar a la perfección. No es asunto sencillo. Un hombre vuela con ayuda de la segunda parte de la hierba del diablo. Pero viene valiosamente la pregunta: ¿es necesaria una hierba para volar? ¿Es necesaria una planta para habitar un estado acrecentado de conciencia? Dejo solo la pregunta ahí. Nada más eso puedo decir. Lo que tú quieres saber no tiene sentido. Los pájaros vuelan como pájaros y el enyerbado vuela así. ¿Así como los pájaros? No, así como los enyerbados. Entonces no volé de verdad, don Juan. Volé solo en mi imaginación, en mi mente. ¿Dónde estaba mi cuerpo? En las matas, se puso cortante, pero inmediatamente echó a reír de nuevo. El problema contigo, lo voy a querer leer así. El problema con nosotros, estudiantes civilizados de psicología y de filosofía, el problema contigo es que nada más entiendes las cosas de un modo. No piensas que un hombre vuela, y sin embargo un brujo puede recorrer 1000 kilómetros en un segundo para ver qué está pasando. Puede descargar un golpe sobre sus enemigos a grandes distancias. ¿Con que vuela o no vuela entonces? Mire, don Juan, usted y yo tenemos orientaciones diferentes. Pongamos por caso que uno de mis compañeros estudiantes hubiera estado aquí conmigo cuando tomé la hierba del diablo. ¿Habría podido verme volar? Ahí vas de vuelta con tus preguntas de qué pasaría si. Es inútil hablar así. Si tu amigo o cualquier otro toma la segunda parte de la hierba, no le queda otra cosa sino volar. Ahora, vale, una hierba hace volar. Vale. ¿Qué significa volar? Si nada más, porque volar puede ser el concepto implícito en un consumidor que no aguanta la vida. Voy a volar. Ahora, si nada más te está viendo, puede que te vea volar o puede que no, depende del hombre. Pero lo que quiero decir, don Juan, es que si usted y yo miramos un pájaro y lo vemos volar, estamos de acuerdo en que vuela. Pero si dos de mis amigos me hubieran visto volar como anoche, ¿habría estado de acuerdo en que yo volaba? Bueno, a lo mejor. ¿Tú estás de acuerdo en que los pájaros vuelan porque los has visto volar? Volar es cosa común para los pájaros, pero no estás de acuerdo en otras cosas que hacen los pájaros, porque nunca los has visto hacerlas. Si tus amigos supieran de hombres que vuelan con la hierba del diablo, entonces estarían de acuerdo. Vamos a ponerlo de otro modo, ya queda un párrafo. Don Juan, lo que quise decir es que si me hubiera amarrado a una roca con una cadenota pesada, habría volado de todos modos, porque mi cuerpo no tuvo nada que ver con el vuelo. Don Juan me miró incrédulo. Si te amarras a una roca, dijo, mucho me temo que tendrás que volar cargando la roca con su pesada cadenota. El problema, y acá colegio con lo que presenta Salvador, el problema no es solo el problema histórico muy colonial, profundamente colonial, de prohibición, de exclusión, de satanización, que insisto, va a retomar en el siglo XVIII la psicología experimental. Tesis del profesor Gilberto Leonardo Oviedo. Si no les parece, vayan al libro del profesor, Historia Oculta de la Psicología en Colombia. Sino que el problema es un problema, sigue siendo un problema de qué es lo real. Hay un principio que sigue la psicología y se llama bienestar. ¿Bienestar de quién? Las personas, de los otros que los rodean. Entonces, cuando yo empiezo a sentir una alta dependencia del uso de una sustancia y no tengo un sentido particular cultural, ahí sí estoy hablando desde mi perspectiva de una dependencia, de un drogadicto que necesita ayuda. E incluso tuve un amigo muy cercano que un día decidió deshacerle literalmente la casa a la mamá, incluso casi la mata a ella, probándose todo para poder drogarse. Entonces yo creo que eso no sería una práctica cultural
porque sencillamente es la emisión de conductas lesivas para otro, y esas no las he escuchado que estén centradas en la práctica que tú mencionas. Yo creo que sin duda tiene que ver con cultura, pero que también hay que mirar qué tanto la persona emite conductas que están centradas en la línea de su cultura o que incluso ya sobrepasan el alcance y empiezan a utilizar por otros motivos droga o sustancias psicoactivas, que fue parte de lo que conversábamos en ese estudio, que encontramos que habían chicos que utilizaban cigarrillos electrónicos y justificaban que su cultura estaba centrada en el uso de ese tipo de... Entonces, yo decía, electrónicos, wow, ¿hace cuántos años hay en nuestro contexto todos los dispositivos electrónicos? Y la verdad nosotros de tontos hoy apenas nos empezamos a encontrar. Entonces creo que aquí tiene que ver mucho con esa perspectiva que reitero todo el tiempo, porque yo no podría decir que alguien que nació, que vivió, que fue educado y tejido en una cultura como las que tú describes, ¿sí? Yo pudiera decir que está mal. Lo que puedo decir es que aquello que lo ha invadido de otras zonas, que nada tiene que ver con una práctica particular construida en un entorno y que además destruye a la persona y ya no tiene pleno bienestar, allí es donde digo definitivamente no debería haber un uso de esas sustancias que para mi cultura y mi mirada son ilícitas la mayoría y que se justifican hoy porque se supone que, claro, la marihuana sirve para ayudar a personas que tienen cáncer para que no les duela tanto, para que no sufran. Pero que yo diga de usar marihuana hoy, ¿cierto? Porque sí, para mí hay un contexto que valga ese uso. Lástima con la profesora que tuvo que salir a un compromiso, porque lo siguiente que tenía que decir es que el debate es necesario y el debate nos tensiona y el debate nos puede hacer sentir emociones, pero humanamente hay que intentar estar en el debate, es decir, y queda aquí, si la profesora lo llega a escuchar en algún momento, por supuesto como un trueque que nos invite a un espacio de ella donde nosotros podamos ser los de la posición, la antítesis o algún elemento así, lo cual reitera el valor de que la colega haya estado aquí colocando su posición. Hay varios elementos interesantes que quisiera ubicar en este cierre de mi parte. La interesante afirmación de la colega en términos de, dice, ni siquiera es mi cultura. Creo que, ¿cuál es la pregunta ahí? Cuando dice ni siquiera mi cultura, uno podría hacer lectura que se refiere a una cultura medicista o psicologista, porque hizo corrección de que ya no era el tema de la ciudad, sino que debió haber planteado de otra manera, y trae el elemento de ni siquiera es mi cultura, pero la pregunta es valiosa para todos, ¿no? ¿Cómo nos ubicamos en el sentido antropológico? ¿Quiénes somos nosotros? Porque viene dentro de la perspectiva intercultural o dentro de la etnografía o de la psicoetnografía un elemento interesante de poder decir, no, entonces las plantas sagradas están bien para los indígenas. ¿Y quiénes son los indígenas? Pero la pregunta para los que aquí estamos es, y la teníamos ayer en clase también, ¿y acaso nosotros no somos los descendientes de esos indígenas? Estamos en las ciudades y en las universidades
esa pregunta por el ser colectivo o el ser antrópico no interpela en ese sentido. Entonces yo, bueno, entonces, no sé, una malsana postura de psiconografía, entonces entendamos a los indígenas, ¿no? Dejémoslos, es su manera de ser. Los bárbaros hacen esas cosas, pero tratemos de entender esa barbaridad. Es la visión de Hegel sobre el indio, que luego refuerza con que aquí no se puede hacer filosofía, aquí no se puede hacer, entonces diría uno, entonces aquí no se puede hacer psicología, no hay chance de una psicología ancestral indígena, una psicología propia. Porque nuestra barbaridad, que es la que intentan describir los cronistas, no lo hace viable. Aquí el uso de los enteógenos, el uso de las plantas sagradas, el uso de las plantas maestras, pues es el ejercicio completamente folclórico y menor de unos personajes que en 1538 incluso nos preguntábamos si tenían alma o no, y que es un debate que está presente porque lo puso aquí la jefa. Una psicología sin alma tenemos hoy, una psicología sin su centro, sin su raíz. Entonces, ¿qué quiero decir sobre todo esto? Y yo vuelvo y me llevo esta pregunta entonces cuando uno se forma psicólogo o psicóloga o filósofo o filósofa, está siendo uno adoctrinado en una cultura que no es la propia. Entonces valdría la afirmación, no tengo derecho a las plantas porque no es mi cultura. No podemos proponer una psicología que vuelva al uso terapéutico de las plantas porque no es nuestra cultura, porque eso simplemente es algo de esos personajes que llamamos el indio, ¿no? Que llamamos el indígena. Y ahí hay mucho que plantear. Finalmente, hay unos elementos que quiero llamar para el diálogo constante con Mamá Nino, con la líder comunitaria y la frescura que trae, y con el tema de las universidades. El primero, un llamado de conciencia crítica a que el estudiante se involucre en cómo está siendo formado, o en ese cliché o deformado, pero a que el estudiante se involucre en ese sentido político e histórico de qué es lo que le están diciendo que es la verdad y qué le están diciendo que es lo científico. Y en ese sentido, entonces, nos han dicho a nosotros, la psicología no receta y la psicología no aconseja. Cuando le trasladábamos ese dilema al abuelo Fernando, en serio quedó sorprendido en ese trasnocho. Entonces, abuelo, qué pena, tuvimos que interpelar allí para al abuelo, qué pena es que estudiamos psicología y a nosotros lo que nos enseñan es que nosotros no aconsejamos. El abuelo realmente quedó así perplejo y luego de un silencio de varios minutos nos mira y nos dice, ¿y entonces cómo hacen? Entonces, ¿cómo curan? Si no es a través del consejo. Pero usted va a escuchar en su formación que le van a decir, nosotros no aconsejamos. Y la paradoja es que la mayoría de los colegas son un eterno dramatizado terapéutico de malos y absurdos consejos. Todo el tiempo, desde los variados enfoques, de limitados consejos. No es la concepción potente de consejo que hay en la conciencia del saber indígena. Y nos dicen, ustedes no recetan. No sé cómo será la afirmación en Chile, Salvador, pero aquí nos dicen reiteradamente, nos dicen así muy, incluso con cierta violencia epistémica, ustedes no recetan, porque eso solo lo pueden hacer los médicos, eso solo lo pueden hacer los psiquiatras. Dice un colega afro, en ese sentido de este debate con las plantas sagradas,
y es lo que El Salvador nos traía en términos de este es un problema hasta que Occidente lo puede sofructuar. Dice el colega, y entonces las plantas sagradas no pueden ser para nosotros en perspectiva terapéutica. Entonces dice él, entonces se lo dejamos a los psiquiatras. La potencia terapéutica del trabajo con usos y costumbres, en la conciencia de respeto absoluto a la sabiduría ancestral, se la dejamos al usufructo de la psiquiatría. Ya las multinacionales, nos cuenta Salvador, están ahí listas, patentando. Entonces le dejamos el recurso de la curación, con tanta necesidad que hay de curación, a la psiquiatría, porque ellos son los que pueden recetar, ellos son los médicos, ellos son los doctores. O asumimos el derecho a otra psicología. Así como nos dice el amigo, el derecho a otra búsqueda de la conciencia, podemos asumir el derecho a otra psicología. ¿Y eso qué significa? Entonces aquí lo enuncio rápido. Respeto absoluto a las plantas sagradas, porque evidentemente una planta sagrada no es una sustancia psicoactiva. Evidentemente una planta sagrada no es un psicofármaco. Y escúchenme lo que voy a decir, son más parecidos una sustancia psicoactiva y un psicofármaco entre ellos que la relación que tienen con una planta sagrada. Y claro, la colega tiene razón y aquí me voy a permitir ser moralista. No está bonito que una niña se trabe. Algunas veces, no o todas las veces, es parte del diálogo. O sea, está este problema histórico y cultural que está aquí también presente. Sobre todo cuando uno puede observar que en algunos casos, muchos de ellos deterioran la vida. Entonces uno admite la visión de la colega, porque claro, es un problema. Es un problema de salud pública, no hay duda. Pero es que lo que nosotros estamos aquí intentando pedir se respete, no es una sustancia psicoactiva, sino que es una planta sagrada. Y entonces lo que está aquí en el debate, y que aquí nadie sabe con claridad, es qué es una planta sagrada. No sabemos qué es una planta sagrada, porque lo que siempre nos han dicho sobre las mentiras ideológicas, modernas, coloniales, sobre nuestro origen. Y eso implica una tarea de reivindicación diferente, y eso implica, en ese sentido de la conciencia, un ejercicio de comprensión de cuál es el propósito de una planta maestra, o cuál es el propósito cuando se trabaja con una planta sagrada. Y esto tiene que ver con la expresión misma de lo teogénico. ¿Qué significa eso? Rápidamente, la expresión planta sagrada la asumimos aquí, no la limito para nada, es decir, porque sería un irrespeto con los elementales que aquí están, pero la planta sagrada significa un camino hacia la divinidad, un camino hacia una conciencia mucho más total. Ese es un asunto importante a ser tenido en cuenta. Sustancia psicoactiva es el problema del mundo occidental. Es la perturbación que el mundo occidental hace precisamente con lo sagrado de un maestro, de una maestra planta. Pero no es lo mismo. Cuando una psicología ancestral indígena propone la importancia de un trabajo terapéutico, psicobotánico, al cual tenemos derecho, como gente que se preocupa de ponerse del lado de la vida y de proteger la vida y de hacer avanzar la vida, al cual tenemos derecho, implica una concepción diferente de qué significa.
Y no es sencillo el estudio de una planta sagrada. Tenemos derecho a otra psicología, a otra filosofía, a otra academia. Finalmente, este debate implica estudiar profundamente la legislación en América. Aquí en Colombia, esta legislación ha avanzado en el año 2025 a lo que se llama el Sistema Integrado de Salud Propia Intercultural. Un ejercicio de reivindicación donde los indígenas le dicen a Colombia: tenemos derecho a nuestra manera propia de la curación y a la manera como nos queremos relacionar con las formas occidentales de la curación. Eso es fundamental tenerlo aquí presente. Y cerraría con este elemento frente a la pregunta que nos proponía la profesora Andrea de hacia dónde nos movemos, qué hacemos. Y este elemento precisamente surge como pregunta en un diálogo que teníamos con Matt Mangino en una de sus actividades, y es que para poder avanzar en el tema de considerar realmente una psicobotánica ancestral, lo primero que tenemos que hacer es el ejercicio espiritual de ponernos en paz con las plantas sagradas, porque el irrespeto ha sido profundo, histórico, sigue siendo. O sea, a la plantica le tenemos miedo, o rabia también, algunos seguramente. La hemos embaucado religiosamente, ideológicamente, científicamente, y lo primero que habría que trabajar es cómo nos ponemos en paz con las plantas, porque es posible que las plantas sagradas estén molestas con sus hijos humanos, y para poder trabajar entonces con la planta habrá que hacer no pocos rituales para ponernos en paz, y que realmente ella, con toda su bendición y potencia, traiga armonía y bienestar para quienes las necesitamos. Entonces yo agradezco mucho también a los territorios que estuvieron aquí presentes, a las organizaciones, a las planticas que también estuvieron aquí, y bueno, a cada uno y a cada una a las universidades también, a los compañeros de los dos semilleros. Y hay una tarea o unas tareas grandes bien importantes, y ojalá de verdad el miedo nos deje dialogar, ojalá el miedo nos deje de alguna manera también darnos cuenta precisamente de todos esos prejuicios, pero también siento que también todavía hay una negación de la colonialidad por muchos, hay una negación precisamente de los problemas que tenemos, este tema del problema religioso, científico, también creo que queda planteada desde este año bien importante. Entonces bueno, que lo podamos seguir tejiendo, y pues que nos podamos encontrar para poderlo dialogar en un próximo momento. Uno ve el primer documental que presenciamos y no es como que simplemente su merced llega allá y diga tengo esto. Ahí mismo decían hay que llegar a hacerse una limpia, y no es como que simplemente salió, compró y se fue. En una droguería su merced entra, dice tengo tal dolor de cabeza, envían un montón de pastas, un montón de jarabes, y ya, no le da completa fe a que eso va a funcionar, pero cuando se trata de las plantas es como siento como un sentimiento de rabia de decir cómo me va una planta a sanar el frío, la tristeza o cualquier malestar que yo presente. Y es como que ni siquiera se dan el tiempo de entender su propio dolor para comprender cómo una planta o cómo el estar aquí justamente
al frente de todo esto tan sagrado que es la comunidad, porque esto es una comunidad, así a veces no parezca, estamos construyendo algo y esto hace parte de la universidad, del ambiente académico. Esto es algo que no me da mal genio, porque es como que tenemos una clase que se llama psicofarmacología, pero no tenemos una clase que justamente se diga en el pensum psicología ancestral indígena. Nos dicen que no podemos formular medicamentos, pero entonces ¿por qué nos enseñan una clase de psicofarmacología guiada en todo este sentido de todo el químico? No entiendo, y eso me genera un poco bastante yo siento que más allá de mal genio es como un dolor de decir, oh, madre, porque, perdón la palabra, ¿no? Pero ¿por qué cuesta tanto mirar al otro? ¿Y por qué cuesta tanto dejar de solamente tener como los ojos tapados y seguir una sola línea y seguir un solo camino, y esto es lo que está bien y esto es lo que se tiene que hacer y esto es lo que debemos aprender? Más allá no podemos ir, como que yo pienso y digo, de verdad agradezco que la universidad tenga la posibilidad de tener este semillero, de poder ser parte de este semillero, porque no entendería la psicología de otra manera que no sea estando y siendo parte de esto, porque no creo en una psicología que no quiera ver el alma, no creo en una psicología que menosprecie la cultura de otro, y no creo en una psicología en la que solamente estudie el cómo un ser humano se comporta en un espacio como este o afuera, incluso a personas que saben que uno sabe que han sufrido tanto y que aún así le digan ese es el contexto de ellos, como si fuésemos un ser aparte, porque en realidad esto no somos un individuo solamente que trabaje para uno mismo, somos una comunidad, somos un tejido, y el creer que trabajamos solamente por lo de nosotros es demasiado egoísta, y es demasiado egoísta como pretender que el hecho de ignorar tanto conflicto que se presenta todos los días, no solamente a nivel psicológico, sino a nivel político, es profundamente egoísta, porque el alma es alma, y no, como psicólogos no podemos basarnos en terminologías que estructuren que una persona tiene locura, cuando en realidad quiere curar el alma. Ya cuando se lleva un año tejiendo, ya es difícil no pensar en comunalizar la vida, ¿no? También ya después de un año de tejer, como que hay unas miradas que ya no entran mucho, ¿no? Y solo quiero como dos cositas también dentro de todo lo que resueno con lo que dices, y es la compañera Luz Dari nos decía, ¿no? Las plantas nos ayudan a mirar al otro, ¿no? Entonces ahí entiendo como la doble vía, ¿no? Por eso también le tememos o le huimos a las plantas, ¿no? Porque me ayudan a ver al otro y el otro también me puede ver, ¿no? Entonces ahí también está todo el elemento. Y el otro elemento que rescatabas también del documental al inicio, que me parece bien bonito para que sigamos profundizando, y es
Claro, no es solo la plantica en una perspectiva, sino también cómo va acompañada de los mayores, de la comunidad, pero a la final de algo bien bonito con lo que nos hemos encontrado, y es que las planticas nos piden de alguna manera ritualizar la vida. Y el mundo actual no quiere que ritualicemos la vida, porque ritualizarla implica sentir, porque ritualizarla implica mirar donde no hemos mirado, sanar entonces la deuda histórica. Sí, entonces también bien bonita la invitación a ritualizar la vida que recoges y que estaba ahí también en palabra desde el Cauca. Entonces, bueno, nuevamente muchísimas gracias por quedarse, por estar, por poner también de su energía, de sus ancestros, de sus abuelos, de sus abuelas. Y bueno, nos encontraremos entonces en un próximo momento, ojalá alrededor también de nuestros elementales, de nuestros lugares sagrados. Y bueno, muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde, un buen fin de semana. También a las personas que están conectadas, muchísimas gracias.